Bueno, y justamente hacemos este paréntesis porque estamos con dos personalidades del mundo de la política. Por un lado, un diputado nacional del Frente Renovador, se llama Fernando Asensio, y le agradecemos por estar aquí. Buenas tardes. Y por otro lado, bueno, obviamente ya nos conocemos hace muchísimo tiempo, legislador por el Partido Obrero en la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de Gabriel Solano. Gracias. Buenas tardes. Los saludamos formalmente. Bueno, bienvenidos. Muchísimos temas para tocar. Esta semana fue, bueno, hubo de todo, ya desde la semana anterior. Pero ¿qué les parece si empezamos de atrás para adelante, si vos coincidís? Por ejemplo, diputado, ¿qué cree usted que va a pasar con el tema este de los cuadernos? Mirá, primero es bueno que se esté investigando, ¿no? La verdad que el tema de la causa tuvo un arranque medio extraño, ¿no? Porque había cuadernos, después eran fotocopias, después el fiscal fue a buscar los cuadernos que nunca existieron, ¿no? Se le dio en su primer momento un estado de documento público, porque estábamos hablando prácticamente que Centeno es un escribano público para relatar los hechos que relató, que después había que comprobar las pruebas, ¿no? Lo que él decía, ¿no? Se tiene que comprobar los hechos que describan en el cuaderno, ¿no? Lo que se dice prueba tasada en lo que es la justicia. Bueno, vimos justamente que empezaron a aparecer empresarios y me parece importante la investigación, ¿sí? También hay que ver la vara que yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la vara que usa en este caso el juez y el fiscal, ¿no? Para que uno sea arrepentido, como el primo de Macri, y otro empresario se queda adentro, detenido? La verdad que eso, todavía los criterios no los conocemos, no se puede hablar porque no se puede ver el expediente, pero me parece fantástico que se avance en ese sentido y que también que se avance en otras causas, ¿sí? Como el tema de los aportes truchos a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Los aportes de la campaña de Vidal, de Ocaña. Me parece que no se ve, ¿sí?, que se avance en esa causa en la provincia. Yo creo que ahí, lo he dicho en este canal, se le ha caído el velo a la gobernadora Vidal, ha mostrado la corrupción que hay en el tema de los aportes, no solamente el tema de aportes, sino todos afiliados, gente que no tenía idea que estaba afiliada, gente que no podía aportar, candidatos, concejales, intendentes diciendo que no habían aportado. Así que me parece que sería bueno que la justicia actúe verdaderamente con una sola vara y no con doble vara, ¿no? Con todo esto que estamos viendo y lo que usted está contando, Gabriel, dirás, antes de que me contestes, pero vos dirás qué tiene que ver lo que te voy a preguntar, pero para mí tiene mucho que ver. ¿Qué opinas, teniendo en cuenta todo esto, qué opinas de los timbreos de ayer otra vez? Mira, no sé cuánta gente fueron a timbrear. Yo me imagino tocar los timbres en el municipio de Moreno. Pero no creo que haya sido cierto. Me parece que fue una puesta en escena para que hoy haya un artículo en el diario Clarín, en el diario La Nación, alguna cuestión en las redes sociales. Porque hay temas muy serios. Por eso no creo que haya realmente un timbreo, porque el gobierno no tiene legitimidad para salir a tocar timbres de manera, digamos, real, con sus militantes, menos con el presidente o la gobernadora. Menos en esta situación, ¿no? Creo. Bueno, me imagino. Pues una máscara. En su momento alguien había dicho que ya más que timbreo era rinraje. Claro, si tocaban el sí, timbre después del otro día. Y tenían que correr porque con tarifazos que tenemos, pérdida de salario, de jubilaciones. Pero pasó eso. Lógico. Pasó. Por eso no lo digo claramente. Si uno ve, por ejemplo, exclusivamente lo que pasa con los jubilados, que vale como ejemplo, ¿no? Con el aumento que va a haber en septiembre, Sí. si uno toma el periodo de Macri que asumió hasta septiembre, la pérdida son casi 10 puntos. A propósito La de jubilación este es muy tema, baja, ¿no? el otro día estaba escuchando cómo se calcula aproximadamente, y esto se calcula 6 meses atrás, es decir, desde Lógico. julio del año pasado a diciembre del año pasado. Ese es el famoso 6% de ahora. ¿Qué va a pasar el año que viene? Pero espera, vamos por parte. Sí. Hasta la misma pregunta que le hice al diputado. ¿Hasta dónde podría llegar el tema de los cuadernos? ¿Podría llegar a algún lado o se corta en algún punto? Yo creo que acá hay que diferenciar dos cosas en el análisis. Una es la manipulación de la causa, que existe. Sí. Por otro, si hubo o no corrupción. Yo estoy seguro que sí. Una cosa no quita la otra. Porque alguien viendo la manipulación de la causa, que es evidente, podría negar que hubo corrupción, y alguien, digamos, viendo que hubo corrupción, puede negar la manipulación de la causa. Sí. Conviene ver que las dos cosas existen de una manera muy clara. Existió en el gobierno pasado, y en el anterior, pero en el pasado de una manera muy clara, una especie de acuerdo con la patria contratista, donde los negocios que se hicieron
en la obra pública fueron factuosos desde el punto de vista de los retornos que había, no hay ninguna duda. Yo en ese punto tengo absoluta convicción de que existió. Pasó la masacre de Once. Digamos, tenemos claro eso. A pruebas vistas, sí. Eso es a pruebas vistas. Ahora bien, dicho esto, tenemos una causa que no parece la intención realmente estudiar en conjunto lo que ocurrió. Yo lo podría pensar que lo que existe acá es una fuerte lucha de intereses. En primer lugar, de intereses empresariales. Por ver quién se queda la futura obra pública. Porque no hay tanta obra pública, la que hay se tiene que dividir de algún modo. Sí. Y acá hay un interés por quién se queda con esos grandes negocios que están por un lado. Y por el otro también una conveniencia política. No es casual que esto estalla justo cuando la crisis económica es más aguda que nunca, cuando estaba la denuncia sobre la corruptela del propio oficialismo en relación a los aportes de campaña, porque los aportes de campaña, lo más importante no se sabe. Se sabe quién no aportó. Sí. Pero acá falta decir quién sí aportó. Y si uno sabe quién aportó, posiblemente los que están en los cuadernos de la corrupción K son los mismos que aportaron a la campaña de Macri. Este arrepentido Goicoechea, que así se llama el principal empresario, el primero que se dio vuelta, figura en la campaña macrista con un aporte de 150.000 pesos. Es decir, que uno ve vasos comunicantes de esta patria contratista, bueno, el famoso primo de Macri, ¿no? Perdón, Gabriel, diputado, ¿hasta dónde puede llegar, y perdón por la terminología, pero hasta dónde puede llegar el apriete empresarial respecto precisamente de estas causas? Por ejemplo, si me siguen investigando o si me persiguen, yo tengo 20.000 empleados y los dejo en la calle. ¿Hasta dónde se podría llegar con este tema? Yo creo que justamente tiene que ver con lo que decía Gabriel, ¿no? El tema tiene que ver con el tema de quién se queda con la obra pública, ¿sí? Qué es lo que tienen guardado, ¿sí? Hasta dónde quieren llegar, hasta dónde se manipula políticamente esta causa, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Por la causa en su momento, ¿sí? A ver, para recordar, la causa de los cuadernos cayó en la mano de Ollarvide y de Stornelli y tenía que haber sido sorteada esa causa. Y no fue sorteada la causa. De Bonadío. Sí, perdón, de Bonadío, sí. Disculpe. No, de Bonadío tenía que haber sido sorteada, ¿sí? ¿Por qué cayó ahí? Por la causa del gas licuado del año 2014 que estaban de turno. Entonces, ya arrancó viciada la causa, ¿sí? Hay una manipulación política, hay una intencionalidad política atrás. ¿Hasta dónde llega? La verdad que no lo sé, ¿sí? Que se investigue, por supuesto que se investigue, ¿sí? Pero no sabemos hasta dónde puede llegar este tema. Bien, queremos agregar también a esta charla, ¿qué tal? Delfina, muchísimas gracias. Delfina Rossi también por estar aquí, estabas escuchando lo que estábamos comentando. Y la pregunta que yo había hecho al principio era, ¿hasta dónde puede llegar esta causa? Es decir, no a quién puede salpicar, sino hasta qué punto, y si se puede cortar en algún momento. Bienvenida de alguna manera a que se discuta el tema de la corrupción en la política y que también podamos discutir qué tipo de política queremos, ¿no? Me parece que sí hay muchas malas intenciones e intereses en el medio de las causas, cruzados. Podemos decir que quizás seguramente Macri y Vidal esperaban de esto sacarse de encima la persecución por los aportantes truchos. Esto tampoco se sabe hacia dónde va, si es verdad, si no es verdad, quiénes están involucrados. Bueno, hay muchas preguntas, pero yo creo que lo positivo, si hay algo positivo de todo esto, es que podamos discutir realmente la necesidad de tener una política 100% financiada por el Estado, porque es un bien público, porque lo necesitamos para que funcione la democracia, y por otro lado también poner en tela de juicio que los empresarios, que quienes tienen las mayores fortunas del país, votan todos los días. Deciden todos los días si le apoyan o no a un gobierno y tienen este poder económico que claramente debilita nuestras instituciones. Así que me parece que más allá de entrar en detalle de quién dijo, quién no dijo, quién aportó, quién no aportó, deberíamos apuntar hacia un debate más amplio que tenga dos ejes. Uno, la importancia de que el Estado financie 100% los partidos políticos por igual y que no importe si seas de izquierda o de derecha para tener acceso al financiamiento o si estás o no en el gobierno. Y en segundo lugar, que las empresas se comprometan a tener un poquito más de responsabilidad social y no negociar también con presiones políticas sobre sus propios intereses. ¿Es ingenuo pensar que quien gobierna es el presidente cuando en realidad están todas estas multinacionales atrás o todas estas corporaciones importantes atrás justamente de esto que estabas diciendo? A mí me gusta pensar que los presidentes y las presidentas tienen poder y que pueden gobernar, porque si no, no me queda manera de pensar que con la política podemos transformar la sociedad y me parece que nos debilita la democracia en sí misma. Ahora, sí es verdad que esto, que tenemos que buscar maneras en donde acá hay una pieza fundamental, que es la justicia, ¿no?
si la justicia actúa ex post, ¿no?, en el mandato siguiente y deja que pasen los intereses económicos y no protege lo público, ¿no?, que no protege el Estado, bueno, también la justicia hizo su negocio. Digo, ¿por qué esto sale ahora, si es supuestamente un caso de corrupción? ¿O por qué no avanzan con el tema de los aportes truchos de la campaña en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A Lilita Carrió con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta. Digo, ¿por qué no avanzan en eso y avanzamos solamente en el pasado? Bueno, todo eso debilita nuestra democracia. A mí me parece que hay que refundar la política y refundar la democracia. Y repito una idea clave, en todo este avasallamiento de lo público, es fundamental que recordemos que la política es la herramienta que nos representa a la mayoría. Porque si no, si los ciudadanos y ciudadanas dicen, bueno, no puedo confiar en nadie, bueno, todo me da igual, bueno, no puedo hacer nada, la verdad es que quedamos inmovilizados al poder de los que más tienen. Gabriel, a propósito de esto que estábamos comentando, ¿es casualidad que la corrupción se haya llevado puesto, por ejemplo, un vicepresidente de Ecuador, un presidente de Perú, caso Odebrecht y ahora la Argentina? No creo que sea casual. Voy a lo siguiente. Primero por lo que acá se estaba diciendo. Yo no concuerdo con la visión que recién expresaba, porque primero es comprar ya una hipótesis. ¿Cuál? Que la corrupción esta que se está investigando tiene que ver con los aportes de campaña. Yo no me animaría a decir eso. Tengo serios motivos para pensar que no es así, que es mucho más vasto. Cuando asumió Néstor Kirchner, en el año 2003, él dio un discurso de Asunción ahí en el Congreso y dijo algo que nosotros le prestamos atención. Él dijo, yo vengo a refundar a la burguesía nacional. Pueden agarrar el archivo y ver su discurso. Ahora, ¿cómo se la refundó? En buena medida se la refundó después de la quiebra del 2001-2002 con el presupuesto del Estado. Porque acá aparecen los empresarios como víctimas de la política, cuando en realidad la corrupción que existe, que es enorme, del gobierno anterior y de este gobierno, es la apropiación del presupuesto del Estado por parte de los empresarios. Hoy leí en un diario muy ligado al oficialismo que Carrió dijo, falta Benito Rogio, cuando estaban investigando. Sí. Y el viernes fue a declarar Benito Rogio. Sí. Ahora, Benito Rogio, en la ciudad de Buenos Aires, lo sepa audiencia, tiene el subte bajo el gobierno de Macri hace mucho tiempo. Sí. Nosotros hicimos una denuncia judicial del Frente de Izquierda, como legislador, que mostramos, de acuerdo a lo que dice la propia auditoría de la ciudad, que el gobierno de Larreta le da 800 millones de pesos a Benito Rogio de subsidios injustificados. ¿Qué quiero decir con esto? Que Rogio hizo negocios con el gobierno anterior y con el actual gobierno. Y con el anterior también. Y con el anterior también. Yo me acuerdo de la época de Menem, que estaban Rogio, Aragón y todos haciendo el subte, yo me acuerdo. Y con la dictadura militar, porque la patria contratista, de la cual Macri es de algún modo fundador, viene de la dictadura militar, si vos querés hasta viene atrás de Onganía. Entonces acá hay un saqueo del Estado. Y por tu pregunta, lo que hay en América Latina, con Dilma Rousseff, con el vicepresidente de Ecuador, ahora en Argentina, es una fuerte disputa por quién va a manejar, como yo decía antes, esos negocios. Ahora, Argentina tiene, y yo termino este mensaje, un fuerte ajuste contra el pueblo. Eso está clarísimo, después lo podemos discutir. Lo que yo le quiero decir a los televidentes que están enojados con este ajuste y necesitan enfrentarlo, que no lo vamos a hacer de la mano de quienes gobernaban anteriormente y nos llevaron a esta situación y gobernaron con estos métodos que se están revelando. Hace falta una nueva forma de enfrentar eso y el Frente de Izquierda aspira a eso. ¿Usted está de acuerdo, diputado? Mirá, yo no soy, no soy tan ingenuo para pensar de que apareció casualmente, y puede ser, ¿no?, que aparezca casualmente, pero el tiempo, digo, ¿no? El gobierno no puede mostrar ningún resultado económico, ¿sí? Porque la verdad que todos los resultados económicos son todos malos, ¿sí? Inflación, volvimos a hablar de riesgos país, 700 puntos, el salario real cayó, las jubilaciones, bueno, asignaciones familiares para abajo, todo lo que sea para el laburante y para el tipo común, sí, tomas la noticia. De repente pasa esta desgracia que pasa en Moreno, ¿sí?, en el Consejo Escolar, que estaba intervenido por gente de la provincia de Buenos Aires, y nos encontramos con esto de la fotocopia de los cuadernos, ¿sí? Para mí, por eso digo, que la política no se meta, ¿sí?, y que se quite el velo verdaderamente de lo que está pasando, ¿sí? Yo creo que algo tiene que ver con todo, por lo menos en los tiempos, digo, ¿no? No estoy diciendo que no se investigue, que se investigue, pero me parece que en los tiempos justamente cae esto, cuando estaba sospechado el tema de los aportes truchos, justamente cae esto cuando pasa estos morenos, justamente cae esto cuando la economía y no solamente la economía, la política económica, ¿sí?, está yendo para un abismo, ¿no? Entonces, justamente cayó esto. Entonces, uno no es tan ingenuo para pensar que es casual. Es más,
Lo han dicho que lo tenían guardado hace 2 meses este tema, lo escuché, el tema de Sí. la fotocopia de los cuadernos. Y afloró justamente cuando pasaban estas cosas, ¿no? Bien. Es para pensarlo. ¿no? Sí, a mí me parece, si puedo hacer una acotación sobre el Sí, tema por de la burguesía nacional, y me parece que si bien, bueno, no sabemos exactamente todavía lo que pasó, pero en todo caso, digo, la experiencia de armar cooperativas, de las empresas recuperadas, de apoyar otras formas de organización de los trabajadores y trabajadoras, me parece que eso también se vivió en los últimos 12 años y son importantes, pero también hay que reconocer que las grandes obras de infraestructura que necesita nuestro país necesitan de ciertos capitales y de determinadas empresas. También acá hay una disputa, ¿no? Si lo hacen empresas nacionales o si lo hacen multinacionales, ¿no? Hay que ver si todo este caos también quiere llevarse puesto parte de inversores nacionales para sustituirlos por internacionales, aún menos controlable en cuanto a lo ético y en cuanto a la corrupción. Yo creo que ahí hay un riesgo importante y lo que hay que intentar es justamente que sea la Justicia Nacional Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional nuestro y nuestra clase política, refundada, sin lugar a duda, pero que puedan ellos, entre esos poderes establecidos, tener el control suficiente para que haya una industria nacional, producción, que sean las obras de infraestructuras, que se mantenga el subte, etcétera, etcétera. Sí, recién el diputado mencionaba todo lo que es el riesgo país, que llegó a 700 puntos, y quería preguntarle a Delfina cómo se sale de ahí, qué es lo que significa llegar a 700 puntos. Sí, la verdad que lo del riesgo país a 700 puntos es un síntoma más de un modelo totalmente fallido económicamente que viene estando así desde diciembre del 2015, en donde se amplió la ruleta rusa financiera del mundo en nuestro país, ¿no? Entonces estamos viendo un manejo del Banco Central, sobre todo, que se dedica a agarrar lo que le presta el Fondo Monetario Internacional para colocarlo en venta de dólares, para supuestamente mantenerlo a 28, 30 pesos el dólar, pero financiando una brutal fuga de capitales. La respuesta nuestra a esto, evidentemente, es controlar el mercado de capitales, y tiro un dato, ¿no? De quienes compran dólares, el pasado mes el 70% de ellos compran dólares por más de 10.000 dólares de cada compra. Entonces son los grandes empresarios, son las grandes fortunas del país quienes están comprando dólares. No es el pequeño ahorrista que tiene miedo de la inflación, que va y compra algo, el jubilado y jubilada, para mantener o para poder comprarse una casa. Acá estamos hablando de un aumento de la desigualdad y que las grandes fortunas compran dólares, y esto quiere decir lo fugan, lo sacan del sistema, y esto cada vez genera más dificultades en una economía, que el riesgo país está a 700 puntos, porque también hay que reconocer que la industria cayó un 8,1% interanual, que hay un 40% de capacidad instalada ociosa. Esto quiere decir, de todas las máquinas que hay, y las empresas, las fábricas de nuestro país, el 40% no se prende. No pueden prender ni la luz las pequeñas y las medianas empresas. Ahora vamos a hablar precisamente de eso, porque es un tema que me interesaría tocar. Pero, diputado, le quiero hacer una pregunta. Usted, siendo concejal de La Matanza hace relativamente poco tiempo, dijo, manifestó, el justicialismo, el peronismo tiene que estar unido, pero no queremos un amuchamiento o algo por el estilo, no queremos estar amontonados. ¿A qué se refería? Porque justamente a colación de lo que estamos conversando, ¿quién le va a hacer fuerza en todo caso a Macri en las elecciones? Mirá, lo dije hace varios meses cuando era concejal justamente, y lo sigo repitiendo, ¿no? El peronismo tiene que buscar una alternativa unida, ¿sí? Cuando digo amontonado, digo, en el sentido de que hay sector del peronismo que evidentemente no le interesa trabajar por un peronismo unido, ¿no? Así que más vale por ahí. No es bueno que se amontonen, ¿no? Nosotros decimos que el límite nuestro es Macri y las políticas económicas de Macri, ¿no? Y a eso me refería cuando hablo de un peronismo ¿Pero unido, quién ¿no? quedaría afuera? Le pregunto, ¿Cristina suma o resta? No, Cristina tiene 30% de... Pero para ustedes, desde el Frente Renovador. Por supuesto que suma, Ah, ok. tiene que estar dentro. Ajá. Yo te digo, personalmente suma, para mí suma, ¿sí? Para mí suma. A ver, una persona que tiene 30% de votos no la puede dejar afuera. No, pero hablo por la imagen de Massa, es decir, yo no me imagino, hoy por hoy, no me lo imagino a Massa en una foto como Moyano al lado de Cristina la vez pasada. Bueno, yo creo que, a ver, en el caso nuestro, estamos trabajando para un peronismo unido, yo estoy trabajando muy fuerte con Felipe Solá,
en ese tema, estoy trabajando para que se una el peronismo, para tener una alternativa, ¿no? Esto es lo que quería decir en ese momento, y creo que lo dije acá en este canal también. Y lo digo porque lo palpo, lo veo en la calle. Hoy yo vine del mediodía, que estuve en Matanza, estuve en Casanova, y la Plaza de la Matanza es una plaza del trueque. Entonces, sí, vos ves y el trueque empezó hace sí, un año y pico atrás, y había plazas específicas de trueque. Hoy en la Matanza todas las plazas hay trueque. ¿Entendés? Gabriel, dejando de lado el Fondo Monetario, porque en este momento la verdad es que ya lo conocemos, Bueno, ya está viene trillado. mañana. Mañana viene, esperemos pasado mañana para criticar o no. Pero dejando de lado eso, yo estaba hablando precisamente de una unidad, le estaba comentando recién al diputado, de una unidad sobre el Partido Justicialista, me dice que Cristina suma, cosa que muchos dicen que no, pero le tengo que preguntar. La pregunta que te hago como Partido Obrero es, los partidos de izquierda, dejando de lado la izquierda justicialista, los partidos de izquierda son muchos, pregonan la unidad, pero siguen sin juntarse. Se juntan en la cancha, se juntan en Lanús, se juntan en Ferro, pero siguen como cada uno por su lado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está faltando? A ver, el Partido Obrero integra el Frente de Izquierda. Sí, Somos 3 fuerzas políticas que hicimos un frente en el 2011 sí, sí. y desde ahí para acá mantenemos ese frente, digo que quede claro. Pero hay partidos alrededor. Pero bueno, acá le explicó el peronismo, es decir, todas las fuerzas políticas tienen su espacio, sus problemas. El peronismo tiene su problema, la izquierda tiene, digamos, a los principales partidos de izquierda dentro del Frente de Izquierda y otras fuerzas que yo caracterizo más pequeñas, algunas por fuera. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, son divergencias políticas, hay que discutirlas. Ustedes piensan que una parte de la izquierda, bajo el gobierno anterior, se hizo fervientemente kirchnerista. Nosotros, el Frente de Izquierda, no. Otra parte de la izquierda, bajo el gobierno anterior también, cuando fue el conflicto este famoso con el campo, el año 2008-2009, defendió al sector de los capitalistas agrarios. El Frente de Izquierda no. Entonces, hay divergencias como las tienen los radicales, las tienen los peronistas, la izquierda también tiene las propias. Ahora, el Frente de Izquierda, de una manera muy clara, ha sido quien ha mostrado un progreso. Hemos sacado las últimas elecciones casi 20% de los votos en Jujuy, 15% de los votos en Mendoza, 10% de los votos en Salta. En la capital federal sacamos un 7% de los votos. Es un progreso. ¿Vos me decís, ¿estamos conformes? No, no estamos conformes. Pero en la película, no en la foto, es evidente que venimos progresando. Y yo creo, porque ahora nosotros no estamos realmente pensando en las elecciones. Igual le digo al elector del Frente de Izquierda, no se haga problema que el Frente de Izquierda va a elecciones como Frente de Izquierda. Pero no estamos pensando en las elecciones. Falta muchísimo y hay que pagar la boleta acá la semana que viene, hay que pagar la boleta de luz la semana que viene. Los trabajadores no saben si van a perder el empleo la semana que viene y lo que está claro es que si no pierden el empleo, como mínimo pierden 10 puntos de su salario. Entonces, en esa situación, el Frente de Izquierda nos dice, che, votame en el 2019 y vemos si en el 2020 cambiamos la cosa. No, hace falta, y es un tema importante que se tiene que discutir, una respuesta ahora también de los sindicatos. No podemos esperar hasta el año que viene para que se vote, imagínate, se va a votar en octubre del 2019 para que un gobierno, si es que fuese bueno, asumiría en diciembre del 2019, bueno, y mientras tanto, ¿qué? Lo que pasa es que justamente el mientras tanto es el tema, porque yo ya noto trabajando acá en este medio, que no en este medio, en los medios, que la campaña ya empezó. Y a propósito de la pérdida del salario real, del poder adquisitivo, diputado, ustedes hace tiempo atrás, a través de Alberto Fernández por el Frente Renovador, creo que hicieron una presentación para terminar con las ejecuciones en las pymes. Propusieron algo así como 180 días. Bueno, según nuestros invitados del Frente Renovador, nos decían que, bueno, recibieron el papel pero que no le dieron bolilla. Hace 48 horas creo que hicieron una nueva presentación. ¿Puede ser o estoy equivocado? Sí, pues es así. Y en la última sesión especial que bajamos a debatir este tema, juntamente con el tema de las asignaciones familiares que querían sacarle a la gente del sur y del norte. Cambiemos no se presentó a debatir y algún bloque chico tampoco se presentó a debatir donde corresponde, en el ámbito de la Cámara de Diputados, y la verdad que era una medida como para que las pymes por lo menos le saquen el collar, la horca del cuello, ¿no? Vemos que las pymes, recién lo decía Delfina, cayó estrepitosamente. Acá tengo el cuadro del INDEC, donde cayó 8,1% la industria. A ver, un dato que no es menor, en La Matanza, justamente, ya que lo nombraste vos, y hace poco fui concejal de La Matanza, el 25% de las pymes cerraron, no bajaron las persianas. Claro.
A ver, digo, no bajaron la actividad económica, bajaron las persianas directamente, cerraron. El 30% de los comercios cerró. Vos vas por la ruta 3 por Camino Cintura y a ambos lados a veces alquila, cerrado, liquidamos. Es una cosa que solamente hay que caminar y mirarlo, ¿no? Como te decía, aumentó el trueque, las familias están sobreendeudadas, ¿sí? Las familias no saben dónde ir a buscar un mango, ¿sí? Van a financiarse con el financiero del barrio, que tiene tasas usureras. Ayer lo conté en un programa que pagan los intereses diarios, ya no pagan mensualmente porque no llegan, entonces diariamente le van cobrando los intereses. Estamos en una situación, la verdad que, como lo decía recién Gabriel, ¿sí? Hoy nos está pasando esto, la boleta de luz, la boleta del gas, nos llega a fin de quincena, esta es la realidad de hoy. Bueno, y todo, absolutamente todo dolarizado, ¿no es cierto? Exactamente, el dólar pegó el salto la semana pasada, ¿y qué es lo que va a pasar, Delfina, la semana entrante? Bueno, en la semana entrante lo decíamos, está el FMI, está el vencimiento del EVAX nuevamente, un dólar alto y una tasa de interés también muy alta, y lo digo porque parece que la única respuesta que tiene el Banco Central para intentar retener la fuga de dólares es justamente aumentar la tasa de interés en lugar de poner directamente restricciones a la compra de dólares y además dejar de decirle a los ojeros que le va a reducir las retenciones a futuro, ¿no? Algo que le pidió el propio FMI en su staff report, en su informe donde se establecen las condiciones del acuerdo del rescate de la deuda que se hizo, y sin embargo el gobierno de Mauricio Macri se niega a hacerlo y sigue apareciendo, ¿no?, en la sociedad rural como sus únicos aliados principales, porque lo que decimos recién, todo el sector industrial parece haber quedado afuera totalmente del mapa de la política de este gobierno, un gobierno que era justamente pro-business, pro-mercado, y parece que se olvidó de todo el mercado interno y de la industria sobre todo. Delfina, el dólar estaba programado recuerdo yo, a principios de año habían dicho que el dólar iba a llegar a algo así como a fin de año, 24, 23 y pico, algo así había escuchado, ya estamos por los 30. ¿A qué responde esta suba del dólar, más allá de las especulaciones? Porque vos fíjate que más atrás de las especulaciones financieras está el empréstito del Fondo Monetario Internacional, la primera parte con la que se salía a rematar dólares después del cierre de rueda, 100 millones de dólares todos los días, después se bajó a 75 y ahora a 50. Los empresarios evidentemente no le responden al gobierno y se siguen llevando la plata. No hay confianza en el país, ¿ese podría ser el motivo por el cual la gente fuga el capital? Sí, más allá de la confianza, lo que hay es una evidencia de que este modelo económico no incluye ninguna agregación de dinero productivo, ninguna generación de dinero posible. Entonces, la plata se va porque en el mundo, digo, el proceso que los economistas llamamos flight to quality, ¿no? Aumenta la tasa de interés en la Reserva Federal, entonces los capitales van a Estados Unidos, a Wall Street para estar más seguros. Eso lo vamos a ver también en el Banco Central Europeo, en Japón. Ahora China vuelve a aumentar la tasa, ¿no?, en Estados Unidos. Seguramente, entonces los capitales van a tender a irse hacia ahí, más cuando no se ofrece una inversión productiva rentable. ¿Cuáles son los capitales que se están quedando en la Argentina? Aquellos que pueden especular con la tasa del EVAX, sobre todo en el mercado secundario, arriba de un 50%, una tasa del 50%, que además, como se liberalizó las referencias de las tasas de interés en los bancos, bueno, las pymes se encuentran que como la LEVAC está a un 50%, quieren hacer un giro al descubierto y le ponen una tasa de interés interanual del 125, 130% en el Banco Nación con la mejor tasa del mercado. Es decir, es imposible para las pymes financiarse en este país. Vos si tenés una pyme y te quedó algo de plata, te conviene pasarla a dólares y ahorrar hasta que se solucionen las cosas que producir. Entonces tenemos un problema. Cuando hablamos de timba financiera muchas veces incluimos, por ejemplo, el dólar futuro, que podría llegar a ser algo que puede beneficiar a algún político o a otro. Pero lo que no decimos es justamente esto que estás comentando vos, arriba del 45% las tasas. Eso también es timba financiera. ¿Sí? ¿Eso es punible? ¿Podría llegar a ser punible? No sé si punible es la palabra. Jurídicamente, digo, hablando, públicamente. Claro, no, en el sentido de que podés pedir que un juicio para aquellas personas que están haciendo que las tasas se eleven tanto y que algunos pocos especuladores se llenen de plata, mientras el resto de la gente... No sé si el capitalismo financiero es hermoso porque tienen todas las márgenes para ser legales, no legítimos, pero yo creo que sí se podría investigar temas de información privilegiada, como hemos visto en las corridas cambiarias con algunos siempre alguien inversores. se entera antes.
Exacto, JP Morgan, inversores internacionales. Lo mismo que vimos en el 2001, antes del default, que justamente fue el mismo FMI el que le avisó a los grandes inversores, che, cuidado que viene una cesación de pago, saquemos todo, viene el corralito, sáquenle el capital, ¿no? Eso existe más cuando, y de allí la importancia ahora se va a debatir, seguramente el gobierno lo presentará en las próximas semanas o meses, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Eso va a ser un debate, seguramente el señor diputado sabe mucho mejor, pero va a ser un debate fundamental en la Cámara de Diputados porque esto se le elimina al Banco Central la posibilidad de prestarle plata al Ejecutivo, ¿no? Que era la manera soberana que teníamos de financiarnos, sí. Y esta supuesta independencia que se busca del poder político, está demostrado que cuando los bancos centrales tienen más independencia, lo digo nuevamente, del poder político, son más dependientes de los intereses del poder financiero. Entonces, es peligroso este debate. Haciendo un paréntesis, que vamos a seguir, por supuesto, ahora con el tema económico, pero haciendo un paréntesis te quiero preguntar, ya que estoy mirando para este lado y no hacemos juego de cámara, ¿en qué situación está el Frente para la Victoria? Hubo un relanzamiento de Unidad Ciudadana por parte de de Máximo Kirchner. Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, estuvimos ayer en Ensenada, fue una actividad, un plenario de la militancia muy importante, con comisiones, con debates sobre diferentes puntos, sobre economía, social, bueno, personas mayores, género, mujeres, juventud, etcétera. Creo que fue muy importante demostrar que hay una organización política que es Unidad Ciudadana, que es el kirchnerismo, que está muy viva, que está organizada y que está dispuesta a dar pelea, como bien decía antes el legislador, no solamente de cara a la fórmula electoral del 2019, sino también a combatir las políticas económicas que hoy le afectan día a día a las personas, a los vecinos y vecinas, a los ciudadanos y ciudadanas, que me parece que es lo más importante, poder organizarse para justamente saber cuáles son las principales batallas. Batallas que, como digo, por ejemplo, la reforma del Banco Central parece una batalla más lejana, pero es fundamental todo lo que es la financiarización de la economía que nos están haciendo. Yo creo que lamentablemente vamos a ver intentos de privatización de empresas públicas, más con esto, si se instala esta idea de que todo lo gestionado por el Estado, con ayuda del Estado, es corrupto. Lamentablemente esa idea lo único que hace es justificar que privaticen empresas. Claro. Y cuando privatizan empresas, los procesos justamente de industrialización y de desarrollo se ponen cada vez más lejos. Y esto es una carrera que tenemos cada vez más lejos y saben que los países desarrollados llegaron a ser desarrollados con Estado presente, ¿no? Así que va a ser, yo creo que hay una batalla ideológica muy fuerte que pone el gobierno, que es intentar manchar toda la política con estos casos de corrupción para justamente después justificar privatización de aerolíneas, del Banco Nación, etcétera, etcétera. Sí, yo quería retomar el tema de la economía, el hilo económico, y preguntarle al diputado, porque, corrígeme si me equivoco, hace unos días publicó un tuit donde dice que la Argentina se encuentra en uno de los 6 países con mayor índice de inflación y que el Congo, por ejemplo, tiene menos índice que nuestro país. Sí, ¿Es así? Tal cual salió publicado eso, el índice, estamos sexto en el tema inflación. Justo dejé el cuadrito en la cartera. Te podría mostrar, estamos mejor que Libia por lo menos, ¿sí? Estamos mejor que Libia, que Sudán, estamos mejor que Sudán, el Congo está mejor que nosotros justamente, pero bueno, justamente está la economista acá para hablar, es un problema la inflación porque es una fábrica de pobres, ¿sí? Uno lo vive con dolor, porque la verdad que no hay un peso que aguante y lo hablo así porque la gente lo entiende así. La gente hace malabares para poder llegar al fin del día. Hoy, decía así, estuve en Casanova, después estuve con un panadero amigo, Sergio, de paso lo saludo. Estuve con Sergio y me decía que los costos de la harina, de la manteca, de la margarina, me suben, ya semana a semana, me dice, yo no tengo mucho margen para aumentar el pan. Claro. El pan ya lo tengo a 60 pesos, me dice Fernando, me dice, si lo pongo a 65 no me lo compran. Me dice, es un problema bárbaro para nosotros, me dice, el tema de la inflación. Y le pasa a ustedes, nos pasa a nosotros, no alcanza. Ayer estuve en un centro jubilado también y justo lo decía Gabriel también, la fórmula de
nueva esta de la jubilación, terminan perdiendo los jubilados no pueden ni comprar ni los remedios, así que me parece que la inflación es un tema que este gobierno nunca le encontró la vuelta. En 2 años y medio que llevan de gobierno, este equipo económico no le encuentra la vuelta a la economía. No le Pero encuentra la que, vuelta. si me dejas agregar sobre la inflación, hay un tema importante. Mauricio Macri, que fue hace una semana que dijo que iba a llegar al 30% interanual. Digo, es un gobierno que dice que va a controlar la inflación por metas de inflación. Empezó el año diciendo que iba a ser del 8, ¿no? El presupuesto creo que dice que iba a ser del 8, del 10. Después tuvo que decir en diciembre que iba a llegar al 15. Ahora nos dice que va a llegar al 30. Ahora, si el dólar se le dispara la semana que viene y pasa al 32, 34, 35, la inflación le va a superar de lejos el 30, ¿no? Entonces, la mejor paritaria que fue la de camioneros a un 25, 28, pero ya estamos hablando de que la inflación va a cerrar interanual ¿a qué? A 35, 40. Entonces, todos los sectores, hasta aquellos que tienen más poder sindical y mejor negociaron, van a tener una pérdida de poder adquisitivo. Y no hablemos, y acá es lo fundamental, de que el 40% de la masa trabajadora de nuestro país es informal. No tiene trabajo formal, o trabaja en cooperativas, o trabaja autoorganizado. Esa persona no tiene paritarias, sueña con un aguinaldo. Entonces, imagínense esa persona cómo le impacta la inflación, la suba de precios, la suba de los alquileres, la suba de las tarifas, precios regulados, que el mismo gobierno podría tener un poquito de corazón y decir, bueno, no las aplicamos, pero parece que su negocio y su apuesta por dolarizar la economía es más fuerte que el sufrimiento de la gente. Diputado, una pregunta un poquitito más a fondo, un poquito más urticante. Lo veíamos a Agustín Rossi recorriendo la provincia de Buenos Aires, quizás tanteando el terreno, no lo sé. Quizás otros del Frente para la Victoria también comenzaron a hacer lo mismo. En el caso del Frente Renovador yo lo veo muy presente a Alberto Fernández, últimamente lo escucho mucho en muchos medios. Y le tengo que preguntar, ¿y Massa en qué anda? Primero, Alberto no está en el Frente Renovador. No, pero los proyectos que presentan van muy de la mano con lo que presenta usted. Entonces yo pregunto, Massa está como, por eso decía, Agustín Rossi, Alberto Fernández, hablamos de Cristina. ¿Y Massa dónde está? Massa está trabajando por intermedio de sus legisladores. El que está caminando la provincia y fuertemente y el país es Felipe Solá, ¿sí? Donde lo estoy acompañando. Sí. También está caminando Daniel Arroyo, ¿sí? Que son excelentes exponentes del Frente Renovador. Y la verdad que, bueno, en mi caso, acompañando a Felipe y la verdad que, bueno, estamos recorriendo, pero, a ver, una cosa es recorrer, ¿sí? Y viendo lo que está pasando realmente, palpándolo con la gente, como lo hace Rossi, como lo hace Felipe, la verdad que me parece bárbaro, ¿sí? Pero viendo la realidad del momento, ¿no? No ya entrando en campaña el año 2019, porque la gente no está en modo campaña, la gente está en modo de llegar a fin de mes. Esta es la realidad, ¿no? La inmediatez. Es así, Entonces, cuando uno va a la calle, cuando uno escucha o dice, están haciendo el timbreo en La Matanza, no pasó el timbreo, ¿sí? Los timbreos no pasan por La Matanza. Yo dije acá una frase de la otra vuelta, tocan el timbre y le dan un ladrillazo, es así en La Matanza, Está pasando mal la gente, así que me parece una cosa muy armada. Creo que hay que acercarse a la gente de otra manera. Bueno, por eso yo le preguntaba recién a Gabriel como una banalidad, la estupidez esta perdón, no con todo respeto, de ir a tocar el timbre, cuando en realidad hay que resolver las cosas de otra manera. Pero hoy ya saben cuáles son los problemas. Hoy había... No, Gabriel, por favor. No terminó esto más. Hoy justamente leía un diario, ¿no? Que decía que el timbreo salió muy bueno justamente por el tema de la fotocopia de los cuadernos. Me parece una ridiculez, ¿no? No tiene nada que ver. La verdad que no tiene sentido total. A ver, en La Matanza no pasó, conozco el conurbano y me dicen, por acá no pasó, si es algo que fue armado en una cuadra. Pero ¿se puede estar tan alienado, tan ajeno a la realidad, Gabriel, por ejemplo? Lo que pasa es, a ver, yo estoy tan alienado, ellos tienen una crisis, tienen que pilotearla como puede. Pero Macri fue el que decía que hay que reconocer que hay una enfermedad para poder curarla, se lo decía a Cristina. Pero veo lo siguiente, a ver, la inflación, si vos haces 2 devaluaciones, claro. Cuando asumí estaba al 9.50 el dólar, también cambió un dólar negro a 15, ¿no? Estaba a los 2 dólares, pero estaba al 9.50 del oficial, el otro a 15, hoy está a 30. Tenés una devaluación o del 100% o del 200%, depende de qué dólar tomes. Si aparte vos agarrás a eso, le sumás tarifazos del 1.500%, como tenés en el gas y la electricidad, en la nafta. Si aparte le sumás que quitaste retenciones, y por lo tanto eso impacta en los precios internos de los alimentos y cosas que se exportan.
es inevitable la inflación que existe. La generaste desde el gobierno. Esto es así. No es que vos decís fue un efecto no deseado. 2 devaluaciones, más tarifazo, más quita de retenciones, te va a llevar inevitablemente una inflación muy alta. Esa inflación, ¿qué ventaja tiene para algunos? Es que impacta en el poder adquisitivo del salario. Y uno de los propósitos estratégicos del gobierno es bajar los salarios e incrementar por esa vía el beneficio empresarial. Esto es así. Vos fíjate que en diciembre se votaron muchas cosas negativas. La que más se recuerda es el cambio de la movilidad jubilatoria. Sí. Que al gobierno hasta le salió mal. Porque ellos pensaban que iba a venir un año de crecimiento, que no hubo, y de menor inflación. Terminó habiendo más inflación que crecimiento, ahora están discutiendo volver atrás con la fórmula de movilidad. Es un emparche. Pero aparte se votó una cosa importante, por lo negativo. Se votó una reducción de los impuestos que pagan las empresas, todas, al servicio social, al ANSES. Como consecuencia de eso, te hago un número para que lo veas. Quitar cargas sociales. Claro, para el año 2019, Sí. el Estado va a dejar de recaudar 80.000 millones de pesos. Y eso abarca a todas las empresas, no solamente a la del agro. Por eso todo el mundo lo aplaudió. Y las empresas no respondieron tomando gente. No, para Al contrario, nada. siguen echando. El discurso era, si reducimos el carga impositiva, La carga, sí. va a haber más empleo. Eso no ocurrió. No. Y por lo tanto los jubilados tienen menos ingresos porque se las llevan las empresas. Entonces acá lo que hay no es un simple ajuste, hay una redistribución del ingreso a favor de los capitalistas. Y ahora lo que está pasando es muy grave. Por eso hace falta que empecemos a discutir cuál es la salida. Todo pinta que vamos a una nueva corrida. Todo pinta. Porque si vos decís que estabilizaste la moneda con el 50% de tasa de interés, es verso. Vos decime que estabilizaste cuando bajaste la tasa. Si te da el 50%, no estabilizaste nada. Como el 50% no se puede mantener in eternum, porque va a ser una recesión imparable, acá lo que está ocurriendo es que ya no se sabe si el FMI ahora que viene a Argentina esta semana va a renovar o no los préstamos, porque se están cumpliendo las metas de crecimiento, posiblemente llega, la meta sí. inflacionaria. No se llega. Yo pienso que el FMI la va a renovar porque si no le baja el pulgar al gobierno, y ellos defienden a este gobierno. Pero vamos a una situación de crisis y hay que discutir qué hacemos con la banca, qué hacemos con la deuda externa, qué hacemos con los servicios públicos y las cuestiones naturales, petróleo, gas, energía. Eso hay que discutirlo, porque si no, la campaña que uno dice, nadie sabe cuál es el contenido. El Frente Izquierda tiene un programa y lo queremos discutir, para acá hace falta una salida a una crisis que si no le damos una salida, la va a pagar el pueblo trabajador. Gabriel, vos acabas de hablar de una corrida y Agustina, Delfina. Delfina, vos sabés que anoté incluso que venías vos y puse No Agustina. pasa nada, Pero pasa nada. no, es increíble, son los años, disculpame. No. Delfina, vos en mayo anticipaste una corrida. Bueno, tampoco. Y bueno, pero No, lo dijiste en una entrevista. Lo que pasa es que sí, el tema creo que esta semana volvió a salir en algunos medios el tema de los riesgos de las corridas bancarias, porque esta situación empieza a debilitar los bancos, ¿no? Pero sí, yo coincido con Gabriel que sí estamos, vamos a ver si no se controla, yo creo que con control de mercados de capitales no hay otra manera, pero vamos a ver una nueva corrida cambiaria, ¿sí? De ahí a que se traslade a lo bancario, bueno, depende un poco de la robustez de los bancos. Nuestro sistema bancario es relativamente chico comparado con el resto de los países de América Latina, pero es verdad que tendría un impacto importante. La ventaja, a diferencia del 2001, es que nuestra moneda, el peso, no está ligado al dólar, ¿no? Entonces ahí, bueno, se podría haber restricciones en la compra de dólares. En principio no tendría que haber restricciones en la compra de pesos, ¿sí? En principio. Ya vemos igualmente que hay provincias que están evaluando, ¿no?, las cuasimonedas nuevamente porque tienen serios problemas para pagar sueldos y salarios. Si eso empieza a sentirse muy fuerte, si el Estado no les permite endeudarse, cosa que también es condición del FMI, que las provincias no se endeuden, bueno, yo creo que la situación va a ser cada vez peor. Sin embargo, yo entiendo que el FMI le va a renovar ahora a principios de septiembre los 7.500 millones de dólares que tiene comprometidos, porque si bien los indicadores macro no son positivos para el gobierno, sí es verdad que dio indicios del ajuste que va a realizar. Digo, el decretazo de congelar los puestos de salarios en la contratación en el ámbito público, el tema de que no va a llevar paritarias más fuertes, lo que le pide JP Morgan y le pide el FMI, que deje la libre flotación de la moneda, etcétera, etcétera. Yo creo que se lo va a dar.
con el agravante que cada vez que le da un nuevo préstamo y se mantiene este mecanismo macroeconómico de intentar mantener el peso planchado vía financiando la fuga, lo que hacemos es que es una burbuja financiera que cada vez se va haciendo más grande, que por momentos va a tener el gobierno la posibilidad de vender que hay números que le van dando bien, digo, quizás un mes plancha la inflación, quizás otro mes consigue planchar la corrida cambiaria, etcétera, etcétera, pero lo que está claro es que es una gran burbuja que cuando estalle yo creo que va a ser dolorosa y que las provincias lo empiezan a ver, y la negociación del presupuesto del 2019, antes nombraba lo del Banco Central, pero la negociación del presupuesto del 2019 va a ser un elemento fundamental que va a tener que abordar la discusión política, y esperemos que se pueda dar en esos términos, también como se proponía, de cuáles son las alternativas, en lugar de aceptar como única solución el ajuste que propone el gobierno de Mauricio Macri, que se dé ese debate público y político y que no esté tapado por exclusivamente la corrupción de años antes, sino que se hable de hoy y de qué nos quieren hacer comprometer a los argentinos y argentinas con un presupuesto de ajuste para el año que viene. Ahora vamos a volver al debate, porque me interesa muchísimo la forma y el lugar, pero ahora tenemos que compartir información. Último momento. Ritondo intervino la delegación de narcotráfico La Matanza. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, a través de la Unidad de Inspección Operativa, que depende directamente de él, dispuso intervenir la Delegación de Narcotráfico y Drogas Ilícitas de La Matanza. La medida fue dispuesta a raíz de una inspección sorpresiva realizada en esa dependencia, donde una comisión enviada por el Ministerio de Seguridad bonaerense, que se encontraba revisando los registros y equipamiento de la mencionada repartición, ubicada en el partido de La Matanza, encontró envoltorios de cocaína, 160 dosis, dentro de un chaleco policial. Fue así que el titular de la cartera de seguridad junto al jefe de policía, Fabián Perroni, resolvieron remover a los responsables de esa delegación y nombraron interventor al comisario mayor Marcelo Ferreira. En base a ello, el ministro expresó: estos controles sorpresivos son parte de la transparencia y la consigna es clara. El que mancha el uniforme se va. No vamos a parar hasta que quede la buena policía, dijo. A la investigación se sumó la Auditoría General de Asuntos Internos, que realizó la requisa de la dependencia. La Unidad de Inspección Operativa, creada por decreto 824, inició sus funciones en el mes de abril del año pasado y tiene entre sus principales acciones la inspección y el control operativo de las áreas de seguridad, a fin de facilitar la evaluación de la implementación de la política, planes, programas y órdenes impartidas para el funcionamiento de las policías de la provincia. Son 4 los responsables y se encuentran desafectados por Auditoría General de Asuntos Internos. Reiteramos entonces, Ritondo intervino a la Delegación de Narcotráfico La Matanza. Hora 18:51. Qué lindo que estamos en la tele, ¿eh? Bueno, hablando en serio, convenimos todos en que hay que hacer, en que los partidos políticos en realidad se tienen que acercar, evaluar qué es lo que está sucediendo y a partir de allí generar propuestas. ¿Cómo se hace y dónde se hace esto? ¿En el recinto de la Cámara, en diputados, en senadores, en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Dónde? Mirá, en campaña cada uno puede mostrar sus propuestas, ¿sí? De mucho en la última campaña se ve que no sirvió mostrar propuestas, porque la verdad que en el caso del presidente Macri dijo un montón de propuestas que ninguna fue cumplida, o casi ninguna fue cumplida, fueron todas mentiras, así que yo creo que la gente lo mira y después dice, bueno, van a hacer una cosa, dicen que van a hacer algo y después hacen totalmente al revés, ¿no? Yo creo que en el año se fueron pasando sesiones con distintos debates y propuestas hasta economía que está pasando hoy, ¿no?
Lo que pasa es que tenemos en este momento un gobierno soberbio que no escucha, ¿sí? Pero convenimos que hay una crisis social, económica, Sí, sí, sí. financiera, internacional. Pero justamente con nacional. eso, justamente a eso voy, ¿no? Con esta crisis, nuestro espacio fue y llevó propuestas, ¿sí? Como bajar el IVA a los productos básicos, ¿no? La ley de góndolas, y también Felipe entregó en la Casa Rosada una serie de propuestas, pues bueno. Sí, es lo que vemos. Sí. Pero, a ver, a lo que vamos, no importa lo que presente, tienen tanta soberbia que no son capaces de escuchar a la oposición, ¿sí? Entonces yo creo que tienen que abrir los brazos y escuchar a la oposición. Uno quiere que le vaya bien al país, uno no quiere que le vaya mal, uno le da pena caminar por los barrios y que la gente está mal. Entonces, lo que queremos es que le vaya bien al país, sí, pero que también que escuchen a la oposición. Tiene propuesta la oposición. La última sesión, como dije recién, bajamos al recinto a debatir, ¿sí?, el tema de las Fuerzas Armadas, el tema de las asignaciones familiares y un montón de temas más, y no bajó el oficialismo. Entonces está subido una soberbia que no quiere escuchar. Es difícil así, ¿eh? Yo lo que veo sobre las propuestas, primero hay que tener muy bien claro y después hacer una evaluación de lo que ocurre. Fíjate lo que pasó ahora con el tema del aborto legal. Nadie sabía cómo iban a votar los diputados o los senadores. El Frente de Izquierda, cuando fue la campaña, dijo: nosotros estamos por el aborto legal. Por lo tanto, fuimos claros a la hora de votar. Después, cuando íbamos a votar en el Congreso, estaba claro el mandato. ¿Me permiten hacer una pregunta? Perdón, sí, pero es importantísima. ¿Existe la Banelco en estos casos? La Banelco para Sí, comprar... la famosa Banelco vieja, trayéndola ahora, Bueno, pero porque uno dice que sí, después dice que no. Lo que se está revelando, a ver, estamos en un momento... Perdón por la pregunta, porque No, pero no quiero hablas de la Cámara. Yo hablo de las cámaras, porque en realidad, No. dicen una cosa, Si después dicen otra. Si vos me decís a mí... ¿A quién le conviene que voten una cosa o que voten Pero te otra? puedo decir una cosa, mira, Sí. ahora, a la luz de lo que estamos viendo con esta investigación, Sí. y que un ex jefe de gabinete, me refiero a Valmedina, reconoce haber recibido bolsos. Sí. Yo no soy abogado, para una frase famosa, a confesión de parte, relevo de prueba. Quien se anima a decir que existe a Banelco, quien pone las manos en el fuego, es que quiere perder las manos, es Sí, un pero irresponsable. tampoco Yo- nadie está obligado a declarar en su contra. No, y lo no, que no. él dijo, quizás Pero él lo dijo... impute directamente. Está bien, no, pero él dijo que lo recibió. Me Sí, refiero, sí. es un ex jefe de gabinete, es una persona que uno supone que si fue jefe de gabinete tiene un grado de responsabilidad sobre lo que dice. Sí. El hecho de que lo reconozca habla de una política de entrelazamiento de negocios muy fuerte. Yo creo que esa Banelco, no sé si puntualmente en el caso del aborto, eso no lo puedo decir. Acá lo que sí hubo en el caso del aborto fue una presión enorme de Iglesia, enorme, y por lo tanto lograron en el Senado lo que no había logrado en diputados. Ahora bien, esa presión también ¿por qué esa presión logró su cometido? Porque presiona a la gente que es presionable. Por ejemplo, al Frente de Izquierda hubo una presión en diputados, pero ni siquiera nos llamaban por teléfono. ¿Por qué? Porque sabía que le íbamos a cortar. Si nos llamaba el obispo X y a decir, che, no voten, nos cortábamos, porque tenemos un mandato claro. Y eso vale para todas las demás propuestas. ¿Qué mandato tiene cada uno? Porque si no, vemos ahora, por ejemplo, lo que vos decías en el Congreso. En el Congreso han pasado varias cosas. Hay propuestas que el gobierno no escucha, pero también, y eso hay que decirlo con mucha claridad, el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. En ninguna, ni en diputados ni en senadores. El pacto con el Fondo Monetario podría haber sido volteado en el Congreso. Si la oposición lo hacía. Hicimos la sesión y no tuvimos... Por eso, pero la oposición tiene un grado de complicidad. El presupuesto 2018 se lo votaron al gobierno, Sí, porque tiene un no presupuesto. El pacto con los fondos Witter se lo votaron al gobierno. La modificación de la ley de RT, que es gravísima, No nosotros. porque se la votaron al gobierno. Y así te puedo enumerar la ley de mercado de capitales. Se la votaron al gobierno. Pero perdóname, vos... Con vos, una parte Delfina, de la oposición, porque ustedes también son oposición. Lógico. Vos dijiste, Pero acabas de nosotros la decir... votamos. No, claro, digo, porque separemos que oposición Nosotros vota la cada votamos. cosa. Vos acabas de decir no nosotros. No nosotros. Pero Vale, otros sí. Por supuesto, igual a mí me parece que acá lo importante no es echarnos la culpa entre la oposición. A eso iba. Porque la verdad que volvemos a caer en esta idea de nos contamos las costillas entre nosotros y mientras tanto, ¿quién gobierna? Por eso. ¿No? Acá yo creo que hablaba Gabriel antes del aborto y creo que hay que reconocer el mérito que tuvo el movimiento de mujeres de justamente organizarse en la pluralidad y de decir, bueno, diferentes mujeres o grupos de mujeres con diferentes estrategias y vamos por esto. Bueno, me parece que hay que hacerse una estrategia similar. Lo primero que necesitamos es que deje de gobernar Mauricio Macri en diciembre del 2019 y que tengamos una alternativa de gobierno. Me parece que en eso estamos de acuerdo todos los de la oposición. Luego hacia adentro, nosotros también tenemos
ideas y propuestas, al igual que lo tiene el Frente de la Izquierda, al igual que lo tiene el Frente Renovador, y me parece que hay que discutirlas todas. Particularmente yo creo que tenemos que decirle no a este círculo de endeudamiento, hay que volver al capitalismo productivo, las pymes tienen que poder producirse, tiene que generar trabajo genuino, tiene que haber mayor igualdad, hay que recomponer todas las asignaciones familiares para que no haya realmente pobreza. Digo, hay un conjunto de medidas que estamos todos y todas de acuerdo, entonces me parece que es lo fundamental y sobre todo transmitir esta idea de que existe una alternativa a la crisis, porque yo creo que mientras nosotros, si yo me pongo a discutir entre quién votó, quién no votó, quién hizo, quién no hizo, la verdad que la gente se pierde, porque la idea que estamos transmitiendo es que no hay, o la idea instalada, es que esta crisis es lo que le pasa a la Argentina siempre cada 10 años, y que no se puede hacer nada. Yo creo que la mayoría de la gente piensa eso, y nuestro rol desde la política, desde el activismo, desde la militancia, es explicar que esta crisis es resultado de una decisión política, resultado de estas cosas que algunas las nombraba Gabriela antes, digo, de pagarle a los fondos buitres y empezar a endeudar el país, de eliminar el cepo, de eliminar las retenciones, etcétera, etcétera, pero es una crisis autoinducida y existe la alternativa, digo, se puede empezar a distribuir para empezar a crecer, se puede crecer para soñar en un país desarrollado, la Argentina puede ser un país desarrollado y pasar de tener, nosotros tenemos ahora 20 pymes cada 1000 habitantes. Los países desarrollados tienen 50 cada 1000 habitantes. Necesitamos más producción para generar más empleo y vivir mejor, y es posible. Esto es lo importante transmitir. Perdón que te interrumpa, sí, porque sabemos que el diputado Asensio se tiene que ir, tiene un compromiso, por lo tanto, la pregunta antes de que se vaya. En el 2019 el arma que tenemos todos es el voto. Sea electrónico o no, ya vamos a ver, pero es el voto. En este momento, en lo inmediato, ¿qué arma tenemos para que se corte, para poder vivir mejor, para que no haya más pobres, para que no aumente la pobreza, para que aumente la actividad industrial? ¿Qué hacemos? Mirá, recién lo dije hace 10 minutos, ¿no? Se han presentado propuestas, no solamente voy a hablar del espacio nuestro, de otros espacios, ¿sí? Para que el presidente pueda dar un golpe de timón y dar un giro de 180 grados, ¿no? La verdad que como estamos muy mal. Hay propuestas de la oposición para que se analicen, por lo menos que se analicen, ¿no? Pero para eso, vuelvo a ser reiterativo, ¿no? Un poquito menos de soberbia y escuchar un poquito más, ¿no? La gente tiene que tener esperanza, porque hay dirigentes que verdaderamente entienden el tema, ¿sí? Y hay partidos políticos, ¿sí? Que llevan herramientas al presidente vía Cámara de Diputados o en la Casa de Gobierno, como hizo Felipe Solá, pero tiene que ser un poquito menos soberbio y escuchar a la gente. Así que lamentablemente el gobierno tiene y el presidente tiene en la cabeza un sistema de endeudamiento y de ajuste que hay que hacer entender que, bueno, que por ahí no es el camino, es por otro lado. Diputado, muchas gracias por haber venido este domingo aquí, lo vamos a volver a invitar, por supuesto, no, por supuesto que sí. Gracias. Siguiendo con esta ronda de preguntas, yo quisiera girar. Sí, yo quería preguntar, retomar nuevamente el tema de la legalización del aborto, que es probable que no quede solamente en el 8A. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sale el año que viene? ¿Hay posibilidad de que salga esta ley? Bueno, la verdad es que perdimos el estado parlamentario. Esto quiere decir que hay que esperar un año hasta que se pueda volver a presentar el mismo proyecto. Sin embargo, hubo rumores de que el Ejecutivo Nacional iba a presentar la propuesta de modificación del Código Penal en donde se podía incluir una modificación. Saben que las 3 causales de abortos no punibles están escritas en el Código Penal y se podía presentar una modificación a esto. Eso puede ser una estrategia interesante, hay que tener mucho cuidado ahí si el gobierno, si Cambiemos, no pretende modificar el Código Penal para endurecer penas a todo lo que es manifestaciones, uso de espacio público, portación de caras, detenciones arbitrarias, etcétera. Digo, yo acá no soy especialista en el tema tampoco, pero me parece que hay que poner una lupa muy grande para que no nos digan que modifican el Código Penal para darnos más derechos conquistados, a cambio de tener una persecución mayor, sobre todo a los pibes de los barrios, que por portación de cara muchas veces son detenidos, o que bajo una falsa lucha contra el narcotráfico en realidad sigan justificando cuestiones de más privación de la libertad y sean más punibles contra la población vulnerable. Gabriel, ¿coincidís con Delfina? Estuvimos discutiendo mucho el tema estos días porque
queríamos realmente que salga aprobado en el Senado, era la aspiración nuestra. Por supuesto, yo también, ¿eh? No, eso no lo dudo, ver el pañuelo. Sí. Entonces, ¿cómo seguir? Es todo un problema, ¿cómo seguir? Porque los tiempos parlamentarios son muy largos. El año que viene se puede volver, pero uno supone que son los mismos miembros del Senado. Que podrían votar de otro modo, pero son los mismos. Y después de un debate llegamos a una primera conclusión, que lo estamos discutiendo con el movimiento de mujeres, que está tan compenetrado en esta lucha, si no corresponde impulsar una consulta popular. Es un debate que queremos abrir. Sí. Porque una consulta, primero está la Constitución, ¿no? Pero está claro que el otro día, yo creo que había unas 2 millones de personas movilizadas en todo, cuando uno suma todo el país, y 38 senadores dijeron que no. 38. Entonces uno dice, 38 senadores, ¿tienen derecho a decirle que no a 2 millones de personas movilizadas? Cuando aparte de las personas movilizadas ni siquiera quieren imponerle nada a nadie, es un derecho. Exacto. Después hace uso de él quien lo necesite o quien lo desee, Sí. ¿está claro? Entonces, el problema de un plebiscito me parece que sería una salida, impulsar esta idea de una consulta y largar una campaña porque no se puede esperar tanto tiempo. De un periodista de La Nación que incluso sacó una cuenta negativa diciendo cómo es en el Senado, la renovación es por tercios. Claro. Entonces, los que quedan son los que votan en contra. Si hasta el 2022 no te cambia la composición de la Cámara de Senadores, no se puede esperar tanto tiempo. Claro. Impulsemos ahora, porque el tema del Código Penal, para que se entienda, si incluso en la versión más positiva, que Macri despenalice y no toque otras cosas para hacerlas más, digamos, represivas, los abortos van a seguir siendo clandestinos. Es decir, lo que va a ocurrir es cuando una mujer va a un hospital desangrada, no le van a hacer una causa penal. Sí, sí, sí. Pero el aborto va a seguir siendo clandestino. Y la Sí. desigualdad material de Exacto. quien tiene capacidad de pagar clandestinamente Exacto. un aborto, digamos, en mejores condiciones, con la mujer que no tiene esa capacidad, no. Y en el Senado, creo que los que estamos acá seguramente lo escuchamos, pero posiblemente la audiencia también, las cosas que se dijeron fueron No, bárbaras. escuché cosas realmente Bárbaro. increíbles. Es decir, Sí, por uno- sobre todo, bueno, Argumentos, Urtubey muy- diciendo que No. la violación intrafamiliar no era violenta. O que no tuve tiempo de leer las cosas. bueno, esta perdón, persona tiene que volver el sueldo. les propongo una cosita. ¿Hacemos una pausa? Sí. No se vayan. Nos queda muy poquito de programa, pero tenemos que hacer esta pausa. Compromisos comerciales. favor. ¿A dónde estamos? No sé dónde estamos. Allá. Por allá. Ahí, Ahí. ahí está. No me salude. Ahí está. 25.000 cámaras. Ya Vamos a venimos. hacer una breve Ya pausa. venimos. ¿Estás buscando un regalo para el Día del Niño? En Chango Más hasta el domingo, aprovecha muñeca Brittany casual a 140 pesos, auto a fricción a 169 y tablet Barbie o Hot Wheels de 7 pulgadas a 1.599. Además, con Visa, Mastercard y tarjeta naranja, 35% en 5 cuotas sin interés en juguetes, rollers y mucho más. Este año en Chango Más, encontrá los mejores regalos para los chicos, elegidos por los chicos. Chango Más, pagas menos, llevas más. ¿Están buscando un regalo para el Día del Niño? En Walmart, este fin de semana, aprovecha pagando con Visa, Mastercard y tarjeta naranja. 35% en 5 cuotas sin interés en juguetes, patines, rollers, monopatines y skates. Este año, encontrá en Walmart los mejores regalos para los chicos, elegidos por los chicos. Walmart, siempre precios bajos. Parodontax, la crema dental que ayuda a prevenir el sangrado de encías. Si ves sangre cuando te cepillas los dientes, podrías tener problemas de encías y estar en camino hacia algo peor. No dejes que el problema de encías avance. Cambia a Parodontax. Es 4 veces más efectiva removiendo la principal causa del sangrado de encías. Deja atrás el sangrado de encías. Parodontax. En agosto el mes del niño está en Garbarino. Aprovecha para encontrar el regalo ideal al mejor precio. Como este celular libre Motorola E5 Plus a 7.999 pesos. Garbarino, garantía de confianza. ¿Estás buscando un regalo para el Día del Niño? En Chango Más hasta el domingo, aprovecha muñeca Brittany casual a 140 pesos, auto a fricción a 169 y tablet Barbie o Hot Wheels de 7 pulgadas a 1.599. Además, con Visa, Mastercard y tarjeta naranja, 35% en 5 cuotas sin interés en juguetes, rollers y mucho más. Este año en Chango Más, encontrá los mejores regalos para los chicos, elegidos por los chicos. Chango Más, pagas menos, llevas más. Cremón es el único queso doble crema. Por eso Cremón es... Come el doble de rico. Ponele Cremón. Casino Buenos Aires te espera con la mejor diversión. Más de 130 mesas de juego.
Máquinas tragamonedas con pozos acumulados. Vení a conocer Casino Buenos Aires. La televisión argentina nació por impulso del Estado y creció por el fomento público y la iniciativa privada. El desarrollo tecnológico nos llevó a la era digital y la convergencia de medios y contenidos. Los que hacemos la tele en todas sus formas, estamos preparados para el desafío. Y en nuestro día queremos compartir con vos un deseo que es nuestra convicción, que haya trabajo para todos los argentinos. 12 de agosto. Nuestro día. Le dimos tiempo de buscar un cafecito. Que ibas así comida no, otra comida vez. no, un cafecito, un mate, un cafecito. Y seguimos con Delfine y con Gabriel para continuar con más información. Que les contamos que estamos sin almorzar, pero bueno, no importa, eso es anecdótico. Delfina, ya vamos terminando, redondeando. La pregunta que se me ocurre es, ¿tenemos políticos, vos sos economista, tenemos economistas capacitados como para llevar adelante esta crisis? Es decir, Macri dijo en un momento que ustedes tienen inflación porque no saben controlarla. Y mirá dónde estamos. Sí, acá hay dos paradigmas, ¿no? Tenemos el paradigma de ellos que creen que la inflación se controla justamente aumentando la tasa de interés y tenés que claramente no es así, que la inflación es consecuencia de las devaluaciones, de las cadenas de precios, de la desregulación financiera. Y tenemos el paradigma nuestro, de, si se quiere, del otro lado de la biblioteca económica, en donde creemos que en el casino financiero internacional del mundo, con una guerra comercial, etcétera, es importante tener un Estado presente que regule los flujos de capitales, que regule las retenciones, que regule ciertas formaciones de precios, etcétera, para garantizarle a la mayoría de la población que pueda acceder a la vivienda, a los alimentos, a la educación, a la salud, bueno, sus derechos básicos para mantener la vida, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay muchos economistas que pueden y estamos a la altura de tomar las riendas del país. Evidentemente, si es en diciembre del 2019, todavía no sabemos si estamos en el mejor o el peor escenario. El propio FMI habla de dos escenarios. Va a ser una situación compleja porque vamos a llegar con una deuda del 70% sobre el producto, vamos a llegar a nivel nacional, ¿no? Externa, también con provincias, yo creo, con grandes problemas de financiamiento, con 2 dígitos seguramente de desempleo, con una inflación alta, y eso va a haber que negociarlo, teniendo en cuenta que desde nuestro paradigma, digo, el default, la sensación de pagos, tampoco es la mejor salida, claro. ¿Se entiende? Sí, digo, sí. Uno puede defaultear para tener mejor manera de renegociar, pero de alguna manera vamos a tener que pensar cómo renegociar la deuda emitida y cómo buscar otras fuentes de financiamiento con actores estratégicos. Se me ocurre China, actores de la región como México, si Brasil hace también un cambio en su rumbo económico, tener una cooperación económica con Brasil más fluida, etcétera, pero va a haber una necesidad de financiamiento que es importante tener herramientas internas, como decía antes, de financiamiento, como es el Banco Central, por eso necesitamos que mantenga su carta orgánica actual, y también pensar en alianzas estratégicas para apalancar el desarrollo de la Argentina, porque acá lo clave es pasar nosotros estamos en una ruleta rusa, la Argentina es una ruleta rusa dentro de un casino financiero global. Bueno, nosotros queremos dejar de ser una ruleta rusa y que la Argentina pase a ser una fábrica con producción, con empleo, con generación de valor agregado de nuestras materias primas. Proteccionismo. Un poquito. Mira, a mí me gusta hablar más de una industria inteligente y una Argentina y una economía inteligente. Y esto quiere decir que sí, que hay sectores que vamos a tener que protegerlos para proteger el trabajo, pero que hay sectores que van a poder ser competitivos y que van a poder exportar y generar los dólares genuinos que necesita
nuestro país, y hay industrias que vamos a tener que proteger por la ciencia y la tecnología que necesitamos para llegar a ser un país desarrollado. Necesitamos economía inteligente a diferentes niveles que mire el mundo real, que no me diga que el libre mercado es lo que va y que por tanto hay que desregular y ya está, porque eso lo que nos llevó es darnos a la cabeza contra la pared con esta crisis actual, sino que hay que tener una segmentación de cada sector, es cómo los vamos a apalancar, cómo los vamos a proteger, si es con mercado regional, etcétera. No hay que volver a 1930 ni a 1960, al contrario, hay que mirar el futuro para soñar la Argentina que viene. Muchísimas gracias, gracias por haber venido. Les voy a contar a todos que vino con su hija, está detrás de las cámaras, así que muchas gracias. Marido, hija, con toda la familia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un domingo muy agradable. Y bueno, por supuesto nos queda Gabriel, que también están dando vueltas, su familia está dando vueltas a su mujer. Esto queda cerca en La Boca, digamos. Claro, bueno. A 1,5 cuadras de Parque Lizama, Sí. yo soy de River. Digamos. No, pero hiciste muy bien en venir. Pará. Vos sos de Boca, obviamente. Hiciste muy bien en venir igual. Y termina con el tema, hablemos de otra cosa. Justamente, hablando de una industria inteligente, necesita desarrolladores inteligentes. Este gobierno se jacta de ser neoliberal o, diría yo, no sé si desarrollista, pero bueno, el neoliberalismo a veces, viste, se toca en algún punto. Y sin embargo no vamos a ningún lado, no hay una industria que humee aquí en nuestro país. ¿Qué pasa? Yo creo que el Frente de Izquierda tiene un programa realmente que lo queremos debatir de transformación del país. Rápidamente, el tema de la banca es un tema clave para Argentina, porque sin banca no te puedes financiar. Y hoy Argentina tiene una deuda externa de 330.000 millones, más o menos, y en el exterior la fuga de capitales que se da a activos externos supera los 400.000. Sí. Somos un país acreedor, porque tenemos más afuera de lo que le debemos. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Esa plata se fuga es precisamente por el sistema financiero. El programa del Frente de Izquierda plantea que la banca tiene que pasar a manos públicas. No puede estar en manos de un grupo de banqueros que se fuga la guita del país. 2, el comercio exterior. Acá se discutía mucho. El comercio exterior argentino hoy lo manejan un grupo pequeño de empresas. Sí. Las grandes cerealeras, que ni siquiera son nacionales. Dreyfus, Bunge, Midera, ellos manejan el comercio exterior del país. El Frente de Izquierda plantea que el comercio exterior del país también tiene que pasar a manos públicas. Y que la relación con el mundo tiene que ser una relación estratégica discutida políticamente por el poder político dirigido por los trabajadores. Sí. Así podríamos, por ejemplo, vender la soja que Argentina genera a un país que nos facilite tecnología para un desarrollo industrial. Entonces, sin un financiamiento, sin un comercio exterior adecuado, es imposible un financiamiento. Tercero, los recursos naturales. Argentina, teniendo el petróleo, el gas y la electricidad en manos privadas, hace que el conjunto de la renta de estos recursos naturales se lo lleve un grupo de empresas. Es inviable el país de este modo. Entonces también necesitamos recuperar esos recursos naturales. Entonces vos tenés el tema de la deuda, que esta deuda es impagable. Es impagable. Si vos tomás de la dictadura para acá, todos los gobiernos se fueron con más deuda que la que empezaron, todos, habiendo pagado muchísimo de deuda. Sí. Entonces hace falta repudiar esa deuda, nacionalizar los recursos naturales, la banca y el comercio exterior, y así Argentina va a tener una posibilidad de desarrollo, porque todos los gobiernos, creo que las personas en Argentina a veces el escepticismo de qué surge, del 83 para la fecha, gobernaron peronistas, sí, radicales, el FREPASO, de diferente, ahora el PRO, y venimos de fracaso tras fracaso. Es decir, que han fracasado todos estos gobiernos y hace falta cambiar la estrategia, no solamente el color del gobierno. Se presentan ustedes como una opción y yo comparto absolutamente todo lo que decís. Lo que creo también es que no estamos culturalmente preparados como para hacernos cargo de tanto. Pero eso lo discutimos otra vez porque tenemos que seguir. Otro día lo vemos. Muchísimas gracias Gabriel. Muchísimas gracias. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos y con quién vamos? Nos vamos con Nacho a Parque.